Nunca pensé que mi propia hija me empujaría por la puerta de mi casa, mientras los vecinos miraban desde sus ventanas, susurrando entre ellos como si fuera una criminal. Bianca me gritaba que era una invasora, que esa ya no era mi casa, mientras Marco grababa todo con su teléfono, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. El policía más joven me miraba con lástima, pero el otro, el de bigote gris, solo repetía que legalmente yo no tenía derecho a estar ahí. En mis manos temblorosas sostenía una bolsa de plástico con 2 vestidos arrugados y mi medicamento para la presión. Ni siquiera me dejaron llevar el portarretratos de mi difunto esposo, que estaba sobre la mesa del comedor, ese donde salimos sonriendo en nuestro aniversario de bodas de plata. Bianca lo agarró antes que yo pudiera tocarlo y me dijo que las cosas de la casa se quedaban en la casa. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas, pero no lloré delante de ellos. No les daría esa satisfacción. Solo caminé por esa calle que había recorrido miles de veces en 40 años. Ahora como una extraña, mientras escuchaba la puerta cerrarse con llave a mis espaldas. 3 meses antes, todo había comenzado con el aroma del café recién hecho y el sonido familiar de las tazas chocando contra los platos de porcelana en mi cocina. Era un domingo soleado de abril y Bianca había llegado temprano con Marco y mi nieta Juana para el desayuno dominical que habíamos mantenido durante años. La luz dorada de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje blanco que yo misma había bordado cuando Bianca era apenas una adolescente rebelde que soñaba con ser actriz. Ahora, a los 42 años, mi hija se veía elegante con su vestido azul marino y su cabello perfectamente peinado, pero había algo diferente en sus ojos, algo que no supe interpretar en ese momento. Marco, como siempre, parecía incómodo en mi casa, revisando constantemente su teléfono y evitando mi mirada directa. Solo Juana, mi nieta de 16 años, me sonreía con esa dulzura genuina que me recordaba tanto a Bianca cuando era pequeña. Mientras servía los huevos revueltos que tanto les gustaban, Bianca comenzó una conversación aparentemente casual sobre la vejez, sobre lo difícil que debe ser para una mujer de mi edad vivir sola en una casa tan grande. Su voz sonaba melodiosa, casi maternal, pero sus palabras se clavaban en mi pecho como alfileres. Marco asentía con la cabeza, agregando comentarios sobre la seguridad del barrio, sobre los robos que habían aumentado, sobre lo peligroso que era para una señora mayor tener una propiedad tan visible. Juana jugaba con su tenedor, empujando los frijoles por su plato, y yo noté que no participaba de la conversación como solía hacerlo. Había algo en el ambiente, una tensión sutil que flotaba entre nosotros, como el vapor del café caliente. Debí haber prestado más atención cuando Bianca comentó sobre las cortinas de la sala, diciendo que estaban muy viejas y que ella sabría exactamente cómo decorar mejor el espacio. Debí haber notado cómo Marco medía discretamente la sala con la mirada, como si ya estuviera planeando cambios. Pero en ese momento, solo pensé que mi hija se preocupaba por mí, que quería ayudarme a mantener la casa que había sido nuestro hogar durante tantos años. La conversación derivó naturalmente hacia el tema de la herencia, como si hubiera sido cuidadosamente dirigida hacia ese punto. Bianca habló de las complicaciones legales que enfrentan las familias cuando los padres mueren sin haber organizado bien sus papeles, de lo costoso que resultan los trámites, de lo mucho que sufren los hijos tratando de resolver asuntos burocráticos mientras están de luto. Marco complementaba cada argumento con ejemplos de sus conocidos, historias dramáticas de familias que habían perdido propiedades por no tener los documentos en orden. Yo escuchaba con creciente preocupación, recordando lo difícil que había sido para mí resolver todo cuando murió mi esposo 2 años atrás. Los trámites interminables, las filas en oficinas gubernamentales, los abogados caros que hablaban en un lenguaje que yo no entendía completamente. La idea de que Bianca tuviera que pasar por lo mismo me aterrorizaba. Era mi única hija, la persona más importante en mi mundo después de que la muerte se llevara al amor de mi vida.
No podía permitir que sufriera innecesariamente por mi culpa. Fue entonces cuando Bianca dejó caer la sugerencia como quien no quiere la cosa, mientras recogía los platos del desayuno con esa delicadeza fingida que ahora reconozco como pura manipulación. «Mamá», me dijo con voz suave, «¿no has pensado en poner la casa a mi nombre? Sería mucho más fácil para todos. Tú seguirías viviendo aquí como siempre, pero legalmente estaría todo resuelto, sin complicaciones futuras». Marco asintió inmediatamente, agregando que era la decisión más inteligente que podía tomar una mujer previsora como yo. Juana levantó la vista de su plato por primera vez en toda la mañana, y pude ver algo parecido al miedo en sus ojos, jóvenes. Pero cuando abrió la boca para hablar, Bianca la cortó preguntándole sobre sus calificaciones escolares. La conversación cambió de rumbo tan abruptamente que casi pude sentir el alivio de mis invitados. Pero yo había visto esa mirada de Juana, esa expresión de alerta que no supe interpretar hasta que fue demasiado tarde. Durante las siguientes semanas, la idea comenzó a crecer en mi mente como una planta venenosa que confundí con una flor. Bianca me visitaba con más frecuencia de lo usual, siempre con algún artículo de periódico sobre estafas a personas mayores, o historias de conocidos que habían perdido sus casas por no tener los papeles en orden. Marco aparecía con documentos de la notaría, explicándome lo simple que sería el trámite, lo mucho que me ahorraría en impuestos futuros. Incluso trajeron a un abogado amigo suyo, un hombre de traje caro y sonrisa comercial, que me explicó los beneficios fiscales de la donación en vida. Todo sonaba tan razonable, tan lógico, tan lleno de amor filial y preocupación genuina. Yo, que había vivido 68 años en este mundo, me sentía como una niña pequeña siendo guiada por adultos que sabían más que yo. Mi casa, esa construcción de ladrillos rojos que mi esposo y yo habíamos pagado con tanto sacrificio durante 30 años, se había convertido en el centro de todas nuestras conversaciones. Bianca conocía cada rincón de esa propiedad, cada grieta en las paredes, cada rosal del jardín que yo había plantado con mis propias manos. Era natural que fuera suya algún día, ¿verdad? La presión se intensificó cuando Bianca comenzó a hablar de mudarse a otra ciudad por trabajo. Marco había recibido una oferta laboral muy tentadora, decía, pero necesitaban liquidez para hacer el cambio. Si la casa estuviera a su nombre, podrían usarla como garantía para obtener un préstamo que les permitiera empezar de nuevo. Era solo temporal, me aseguraba, solo hasta que se establecieran en el nuevo lugar. Yo seguiría viviendo en mi hogar como siempre, pero ellos tendrían la tranquilidad financiera que necesitaban para progresar. Como madre, era mi deber ayudar a mi hija a crecer profesionalmente, ¿no es cierto? La culpa se instaló en mi pecho como un peso constante. Cada noche, mientras tomaba mi té de manzanilla en la cocina silenciosa, me preguntaba si estaba siendo egoísta al dudar. Mi esposo siempre había dicho que los padres deben sacrificarse por el bienestar de sus hijos, que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras bonitas. Fue durante una de esas visitas semanales que noté algo extraño. Juana había venido sola, sin sus padres, con la excusa de que necesitaba ayuda con un proyecto escolar sobre historia familiar. Mientras revisábamos álbumes de fotos en la sala, ella me preguntó de manera casual si ya había firmado los papeles de la casa. Le dije que todavía lo estaba considerando, y vi cómo sus hombros se relajaban con alivio visible. «Abuela», me dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «¿Tú realmente quieres hacer esto?» Había algo urgente en su pregunta, algo que me hizo detenerme en seco. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido del auto de Bianca en la entrada. Juana cerró el álbum rápidamente y cambió el tema, pero durante el resto de la tarde pude sentir su mirada sobre mí, como si quisiera decirme algo que no se atrevía a expresar con palabras. Esa noche, por primera vez en semanas,
Dormí inquieta, con la sensación de que algo importante se me estaba escapando entre los dedos. El día que finalmente firmé los documentos, el cielo estaba gris y amenazaba lluvia. Bianca había organizado todo perfectamente. La cita en la notaría, los testigos necesarios. Incluso había traído flores para celebrar lo que ella llamaba un nuevo capítulo en nuestras vidas. Marco manejaba mientras yo iba en el asiento trasero, observando pasar las calles familiares de mi barrio, como si fuera la última vez que las vería. El notario, un hombre mayor con lentes gruesos, me explicó los términos del documento con voz monótona y profesional. La casa de la calle Esperanza número 415, con todos sus muebles y pertenencias, pasaría a ser propiedad legal de Bianca Martínez de Rivera. Yo conservaría el derecho de habitación vitalicio, lo que significaba que podría vivir allí hasta mi muerte. Sonaba seguro, definitivo, irreversible. Firmé mi nombre con mano temblorosa, sintiendo como si estuviera escribiendo mi propia sentencia. Bianca me abrazó después de la ceremonia, susurrándome al oído que era la mejor madre del mundo, que nunca olvidaría este gesto de amor y confianza. Marco tomó fotos de nosotras sonriendo, para el recuerdo, dijo. En ese momento yo realmente creía que estaba haciendo lo correcto por mi familia. Los primeros signos de que algo andaba mal llegaron apenas 2 semanas después de la firma. Bianca comenzó a aparecer en casa con más frecuencia, pero ya no para visitarme a mí, sino para revisar cosas. Traía cuadernos donde anotaba medidas, tomaba fotos de los muebles con su teléfono y hablaba por teléfono en voz baja con personas que yo no conocía. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, me sonreía con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños y me decía que solo estaba organizando mejor el espacio. Marco apareció un martes por la mañana con un cerrajero, explicándome que era necesario cambiar las cerraduras por seguridad. «Son más modernas, Beatriz», me dijo usando mi nombre en lugar de llamarme suegra como había hecho durante años. «Tienen mejor sistema de seguridad». Yo observé cómo instalaban las nuevas chapas, sintiendo una extraña sensación en el estómago, pero no dije nada. Después de todo, era su casa ahora, ¿verdad? Tenían derecho a hacer mejoras. Fue cuando comenzaron a llegar las cartas que empecé a entender la verdadera dimensión de lo que había hecho. Correspondencia del banco dirigida a Bianca en mi dirección, documentos de una empresa de bienes raíces y, lo más alarmante de todo, una carta de un arquitecto hablando sobre planos de remodelación. Una tarde, mientras Bianca estaba en el 400 jardín hablando por teléfono, logré ver uno de esos documentos que había dejado sobre la mesa del comedor. Era una evaluación de la propiedad que estimaba el valor de mi casa en una cifra que me dejó sin aliento. $250,000. Mi pequeña casa de barrio, que había comprado por una fracción de ese precio 30 años atrás, ahora valía una fortuna. De repente todas las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. No era amor filial lo que había motivado a mi hija, era puro negocio. La confirmación llegó de la manera más cruel posible. Juana apareció en mi puerta un sábado por la mañana, con los ojos rojos de haber llorado y las manos temblorosas. «Abuela», me dijo sin preámbulos, «tengo que contarte algo terrible». Me contó que había escuchado a sus padres discutiendo la noche anterior, cuando creyeron que ella estaba dormida. Marco le gritaba a Bianca que era una idiota por no haber actuado más rápido, que podían haber vendido la casa hace semanas si ella no fuera tan sentimental. Bianca le respondía que necesitaba tiempo para sacarme de la propiedad sin levantar sospechas, que no podía simplemente echarme a la calle porque los vecinos hablarían. «Pero mamá ya firmó todo», había dicho Marco con voz fría como el hielo. «Legalmente no tiene ningún derecho. El derecho de habitación vitalicio es solo un papel bonito que vale nada si nosotros queremos vender».
Juana me relató cada palabra con precisión dolorosa, cada detalle de esa conversación que había destrozado para siempre la imagen que yo tenía de mi propia hija. Esa misma tarde, decidí confrontar a Bianca directamente. La esperé en la sala, sentada en el sillón donde había amamantado cuando era bebé, donde había consolado sus pesadillas infantiles, donde habíamos celebrado sus cumpleaños durante años. Cuando llegó, cargada de catálogos de decoración y más papeles misteriosos, le pregunté sin rodeos si era cierto que planeaba venderme la casa. Su reacción fue peor que cualquier confirmación verbal. No negó nada, simplemente se quedó ahí parada, mirándome con una expresión que nunca había visto en su rostro. Una mezcla de frialdad y desdén que me heló la sangre. «Mamá», me dijo finalmente, «tú ya no puedes manejar esta casa. Es demasiado grande, demasiado cara de mantener. Nosotros necesitamos el dinero para nuestro futuro, para la educación universitaria de Juana. Tú puedes vivir perfectamente en un apartamento pequeño, más acorde a tu edad». La manera en que dijo «tu edad» sonó como una sentencia de muerte. Ya no era su madre amada, sino un estorbo, un obstáculo entre ella y su nueva vida financiera. Marco llegó media hora después, como si hubiera estado esperando la señal. Se sentó frente a mí con la actitud de un ejecutivo presentando un plan de negocios. Me explicó que ya habían encontrado compradores interesados, una pareja joven con niños que podían pagar en efectivo. El proceso sería rápido y eficiente. Ellos se encargarían de buscarme un apartamento adecuado en un complejo para personas mayores, con servicios médicos incluidos y actividades recreativas. «Será como vivir en un hotel», me dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como pura manipulación. «Sin preocupaciones, sin responsabilidades. Podrás disfrutar tus años dorados sin el peso de mantener una propiedad». Bianca asentía a cada palabra, agregando detalles sobre lo conveniente que sería para mí tener enfermeras disponibles las 24 horas y no tener que preocuparme por reparaciones o jardinería. Hablaban de mi futuro como si yo no estuviera presente, como si fuera una muñeca de trapo a la que podían mover de un lugar a otro según su conveniencia. En ese momento, sentada en mi propia sala, rodeada de 40 años de recuerdos y memorias, comprendí que había criado a una extraña, que la niña dulce que había amado tanto se había convertido en una desconocida capaz de traicionarme con una sonrisa en los labios. La escalada comenzó al día siguiente, como si mi confrontación hubiera liberado a Bianca de cualquier pretensión de cariño filial. Llegó a casa con una actitud completamente diferente. Ya no fingía ser la hija preocupada, sino que actuaba como la nueva propietaria que era legalmente. Traía a extraños sin avisarme, tasadores, agentes inmobiliarios, decoradores que medían habitaciones y tomaban notas mientras yo intentaba seguir con mi rutina normal. Cuando protesté, me dijo, con voz helada, que yo era solo una inquilina ahora, que tenía que acostumbrarme a la nueva realidad. El derecho de habitación no significa que puedas interferir con las decisiones de la propietaria. Me explicó Marco esa misma tarde, usando un tono legal que claramente había ensayado. Me sentí como una extraña en mi propia casa, observando cómo desconocidos evaluaban mis pertenencias y discutían cambios estructurales como si yo fuera invisible, pero lo peor estaba por venir. Una semana después, Bianca anunció que había encontrado el apartamento perfecto para mí en un complejo para personas mayores llamado Atardecer Dorado. No me pidió mi opinión, simplemente me informó que había pagado el depósito y que la mudanza estaba programada para el siguiente mes. Cuando me negué rotundamente a irme, su máscara de civilidad se desplomó por completo. Me gritó que era una vieja testaruda, que debería estar agradecida por su generosidad en lugar de complicarle la vida. Marco fue aún más cruel, sugiriendo que a mi edad ya no tenía la capacidad mental para tomar decisiones racionales. «Mira este lugar».
me dijo señalando despectivamente la sala donde había vivido durante décadas. Está lleno de trastos viejos y recuerdos inútiles. Es hora de que te deshagas de todo y vivas como una persona de tu edad debería vivir. Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas envenenadas, pero lo que más me dolió fue ver a mi propia hija asintiendo con aprobación a cada insulto. Entonces comenzaron las tácticas de intimidación psicológica. Cambiaron el código del portón eléctrico sin decírmelo, de modo que cuando salí a comprar medicamentos, no pude regresar hasta que Bianca decidió abrirme, 3 horas después. Me dijeron que había sido un error técnico, pero yo sabía que era mentira. Comenzaron a recibir visitas de posibles compradores a toda hora, incluso durante mis comidas o cuando intentaba descansar. Bianca les daba tours completos de la casa, incluyendo mi dormitorio, como si yo no existiera. Escuchaba sus conversaciones sobre los cambios que harían: tirar la pared de la cocina, remodelar completamente los baños, convertir mi cuarto de costura en una oficina moderna. Hablaban de mi hogar como si fuera una construcción vacía, sin historia, sin alma, sin los 40 años de vida que había vivido entre esas paredes. La humillación pública llegó cuando Bianca decidió publicar un vídeo en sus redes sociales. Me grabó sin permiso mientras yo estaba en el jardín regando mis plantas, con el cabello despeinado y la ropa de casa arrugada. En el video, que Juana me mostró llorando en su teléfono, Bianca explicaba con voz melodramática lo difícil que era cuidar de una madre mayor que se negaba a aceptar la realidad de su edad. Hablaba de mi confusión mental y mi negativa irracional a mudarme a un lugar más seguro. Los comentarios de sus seguidores eran devastadores. Me llamaban vieja caprichosa, carga familiar, egoísta por no pensar en el bienestar de mi hija. Bianca había construido una narrativa perfecta donde ella era la víctima sacrificada y yo era la villana obstinada. El video se volvió viral en nuestra comunidad y pronto todos los vecinos me miraban con lástima o reprobación cuando salía de casa. Marco intensificó la presión legal, apareciendo constantemente con nuevos documentos que, según él, yo debía firmar. Acuerdos de mudanza, autorizaciones para remodelar, permisos para vender los muebles que ya no necesitaría. Cuando me negué a firmar cualquier cosa, me amenazó con iniciar un proceso judicial para declararme mentalmente incompetente. «A tu edad», me dijo con esa sonrisa cruel que había perfeccionado, «será muy fácil convencer a un juez de que no tienes la capacidad para tomar decisiones responsables, especialmente después de que firmaste tu casa sin entender las consecuencias». La amenaza me aterrorizó porque sabía que tenía los recursos y los contactos para hacerlo realidad. Me sentí atrapada en una telaraña legal que yo misma había ayudado a tejer, incapaz de escapar, observada constantemente, esperando el momento en que decidieran dar el golpe final. Cada noche me acostaba preguntándome si había perdido para siempre no solo mi casa, sino también mi dignidad y mi libertad. La virada no llegó con gritos ni lágrimas, sino con el silencio helado de una madrugada de insomnio. Eran las 3 de la mañana cuando finalmente acepté la verdad que había estado evitando durante semanas. Mi hija me había engañado. Me había robado, y lo había hecho con una frialdad que jamás creí posible en alguien que había salido de mis entrañas. Pero en lugar de hundirme en la autocompasión, sentí algo diferente creciendo en mi pecho. Algo que no había experimentado en décadas. Era ira, pero no la ira ciega y destructiva del despecho, sino la ira fría y calculadora de alguien que finalmente entiende que ha sido subestimada. Me levanté de la cama, encendí la lámpara de la mesita de noche y por primera vez en meses mi mente se sintió completamente clara. Si Bianca quería jugar como adulta, yo le enseñaría cómo juegan las mujeres que han sobrevivido 68 años en este mundo. Lo primero que hice fue buscar en el fondo de mi armario la caja de metal
donde guardaba todos los documentos importantes de mi matrimonio. Durante 40 años mi esposo y yo habíamos sido meticulosos con el papeleo, conservando cada recibo, cada contrato, cada documento legal que pudiera ser relevante algún día. Mientras revisaba esos papeles con manos temblorosas pero determinadas, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. El acta de compra original de la casa contenía una cláusula que habíamos olvidado por completo. Una restricción de venta que prohibía cualquier transacción inmobiliaria sin el consentimiento explícito de ambos cónyuges originales. Como viuda, esa cláusula se transfería automáticamente a mí, sin importar quién fuera el propietario legal actual. Bianca podía ser dueña del papel, pero yo seguía teniendo poder legal sobre cualquier venta. La ironía era deliciosa. La misma meticulosidad legal que ella había usado para engañarme, ahora se convertía en mi arma secreta. Durante los siguientes días, mantuve una fachada de resignación mientras secretamente comenzaba mi contraataque. Fingí estar considerando seriamente la mudanza al complejo de ancianos. Incluso pedí que me llevaran a visitarlo para ver las instalaciones. Bianca y Marco interpretaron esto como una victoria, relajando su vigilancia y volviéndose descuidados con sus conversaciones privadas. Aprovechando su exceso de confianza, comencé a grabar disimuladamente sus visitas usando una pequeña grabadora digital que Juana me había regalado años atrás para conservar recetas familiares. Cada amenaza, cada insulto, cada comentario despectivo sobre mi capacidad mental quedó registrado con perfecta claridad. También comencé a tomar fotografías discretas de todos los documentos que dejaban sobre las mesas, especialmente los contratos de venta y las comunicaciones con los compradores potenciales. El verdadero golpe de suerte llegó cuando Juana me confió que sus padres guardaban una carpeta con todos sus planes en el estudio de su casa. Una tarde, mientras Bianca y Marco estaban en una reunión con el agente inmobiliario, Juana logró fotografiar el contenido completo de esa carpeta con su teléfono. Las imágenes revelaron la verdadera dimensión de su traición. No solo planeaban venderme la casa, sino que ya habían firmado un precontrato de venta por $300,000, mucho más de lo que inicialmente habían mencionado. Pero lo más revelador era un intercambio de mensajes entre Marco y Bianca, donde discutían cómo deshacerse de la vieja lo más rápido posible, incluso considerando la posibilidad de declararme incompetente mentalmente si yo seguía resistiéndome a sus planes. Ver esas palabras escritas por mi propia hija fue como recibir una puñalada, pero también me dio la furia necesaria para actuar sin remordimientos. Esa misma noche, mientras ellos celebraban prematuramente su éxito en un restaurante caro, yo estaba en mi cocina preparando té de manzanilla y planificando mi venganza con la precisión de un general diseñando una batalla. Contacté a Benita, mi vecina de toda la vida que trabajaba como secretaria en un bufete de abogados, y le pedí que me recomendara al mejor abogado especialista en fraudes familiares que conociera. También llamé a mi primo Álvaro, quien trabajaba en el registro de propiedades, para entender exactamente cuáles eran mis derechos legales y cómo podía ejercerlos. Mientras marcaba números telefónicos y tomaba notas detalladas, sentí una energía que no había experimentado desde la juventud. Ya no era la viuda vulnerable y confundida que había firmado documentos sin entender sus consecuencias. Me había transformado en una mujer con una misión, armada de evidencias, respaldada por la ley y motivada por la justicia. Bianca había cometido el error fatal de subestimar a su madre, y ahora yo le demostraría que las mujeres de mi generación no habíamos llegado hasta aquí siendo ingenuas o débiles. La guerra había comenzado, pero esta vez yo controlaba las reglas del juego. Mi plan se desplegó con la paciencia de una araña tejiendo su tela. El lunes por la mañana, mientras Bianca estaba en el salón de belleza preparándose para otra de sus reuniones inmobiliarias, yo me reuní discretamente con el abogado Ricardo Mendoza en su oficina del centro de la ciudad. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso
y ojos inteligentes que me escuchó atentamente mientras le relataba toda la historia y le mostraba las evidencias que había recopilado. Cuando terminé de hablar, él se reclinó en su silla y sonrió de una manera que me dio esperanza por primera vez en meses. «Señora Beatriz», me dijo con voz segura, «su hija cometió varios errores legales graves. La donación puede ser revocada por vicio del consentimiento y tenemos evidencia sólida de fraude y manipulación psicológica». Me explicó que las grabaciones, los mensajes fotografiados y especialmente la cláusula de restricción de venta que habíamos encontrado nos daban una posición legal muy fuerte. Durante esa semana, mientras fingía estar resignada a mi destino, trabajé secretamente con Ricardo para construir un caso hermético. Registramos formalmente mi derecho de veto sobre cualquier venta de la propiedad, bloqueando efectivamente la transacción que Bianca y Marco habían estado negociando. También presentamos una demanda por revocación de donación, por causa de ingratitud, un recurso legal que pocos conocen, pero que permite a los padres recuperar bienes donados cuando los hijos demuestran comportamiento abusivo o fraudulento. Cada documento que firmé lo hacía con una sensación de poder recuperado, sabiendo que cada paso nos acercaba más a desenmascarar la traición de mi propia hija. Ricardo me aseguró que el elemento sorpresa sería crucial, que debíamos esperar el momento perfecto para revelar nuestras cartas. Ese momento llegó cuando Bianca anunció triunfalmente que los compradores habían confirmado la fecha de cierre para el viernes siguiente. Había organizado una cena de celebración en mi propia casa, invitando a Marco, a algunos amigos cercanos y hasta al agente inmobiliario para brindar por lo que ella llamaba el inicio de una nueva era para toda la familia. Durante toda la cena, mientras servía la comida que yo misma había preparado en mi propia cocina, Bianca habló efusivamente sobre los planes para el dinero de la venta, sobre el apartamento que me habían conseguido en el complejo de ancianos, sobre lo feliz que sería yo viviendo sin responsabilidades. Sus invitados me miraban con esa mezcla de lástima y aprobación que reservan para las personas mayores que finalmente aceptan la realidad. Yo sonreía suavemente, asentía en los momentos apropiados y mentalmente contaba las horas que faltaban para el momento de la verdad. Mientras tanto, Juana se había convertido en mi aliada secreta más valiosa. A pesar de tener solo 16 años, demostró una madurez y una valentía que me llenaron de orgullo. No solo me había ayudado a obtener las evidencias fotográficas, cruciales, sino que también había estado documentando discretamente el comportamiento de sus padres hacia mí, grabando conversaciones donde hablaban despectivamente de mi edad y mi capacidad mental. Una noche, mientras sus padres creían que estaba haciendo tarea en su cuarto, Juana vino a verme y me entregó una memoria USB con toda la información que había recopilado. «Abuela», me dijo con lágrimas en los ojos, «lo siento mucho por lo que mis papás te están haciendo. Esto no está bien y yo voy a testificar a tu favor si es necesario». En ese momento, abrazando a mi nieta en la sala donde la había visto crecer, supe que no había luchado en vano, que todavía quedaba amor real en mi familia, aunque no viniera de donde yo esperaba. El jueves por la noche, víspera del supuesto cierre de la venta, decidí que era hora de mostrar mis cartas. Durante la cena, mientras Bianca y Marco discutían los últimos detalles de mi mudanza, saqué tranquilamente los documentos legales de mi bolso y los coloqué sobre la mesa del comedor. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que mi esposo había comprado para nuestro primer aniversario. Bianca tomó los papeles con manos temblorosas y su rostro palideció mientras leía. «¿Qué es esto?», susurró con voz apenas audible. «Es una orden judicial», le respondí con voz tranquila pero firme, «que bloquea la venta de esta casa y revoca la donación que firmé bajo engaño y manipulación». Marco se levantó bruscamente de su silla, gritando que eso era imposible, que yo no tenía derecho a hacer nada, que legalmente ellos eran los propietarios.
Pero su desesperación solo confirmaba que sabían exactamente lo que habían hecho y que ahora se habían dado cuenta de que su víctima no era tan indefensa como habían creído. Mientras los observaba leer el documento tras documento, sintiendo cómo su seguridad se desmoronaba con cada línea, experimenté una satisfacción que no había sentido en meses. El juego había cambiado completamente y ahora yo tenía todas las ventajas. La explosión de rabia que siguió superó todas mis expectativas. Marco comenzó a gritar como un animal herido, golpeando la mesa con los puños y acusándome de ser una vieja malagradecida que no entendía nada de leyes. Bianca, por su parte, intentó mantener una fachada de control mientras sus ojos se llenaban de pánico. «Mamá, esto es un malentendido», me dijo con voz temblorosa. «Tú firmaste esos papeles voluntariamente. No puedes retractarte ahora». Pero yo ya no era la mujer, confundida y manipulable de meses atrás. Saqué mi pequeña grabadora digital y la coloqué sobre la mesa, presionando el botón de reproducción. Sus propias voces llenaron la habitación. Marco hablando de deshacerse de la vieja. Bianca riéndose mientras describía cómo había sido fácil engañarme. Ambos planeando cómo declararme mentalmente incompetente si me resistía. El silencio que siguió a esas grabaciones fue ensordecedor. Bianca se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían, mientras Marco palideció hasta ponerse verde. Pero ellos no se rendirían sin luchar. Los siguientes días fueron una guerra psicológica donde Bianca alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Primero intentó la manipulación emocional, llorando y asegurándome que todo había sido un malentendido, que ella solo quería lo mejor para mí, que el estrés de la situación económica la había hecho actuar impulsivamente. Cuando eso no funcionó, recurrió a la culpa, recordándome todos los sacrificios que había hecho por mí durante años, todas las veces que había venido a cuidarme cuando estaba enferma. Marco, por su parte, se volvió directamente amenazante, asegurándome que encontrarían la manera de invalidar mi demanda legal, que tenían contactos que podrían ayudarlos a demostrar mi incompetencia mental. Incluso llegaron a sugerir que mi comportamiento reciente era evidencia de demencia senil, que ningún juez creería que una mujer de mi edad podría haber orquestado algo tan complejo sin ayuda. Fue entonces cuando decidieron recurrir a su arma más cruel, la manipulación pública. Bianca grabó un video dramático donde aparecía llorando desconsoladamente, explicando a sus seguidores cómo su madre mayor había sido influenciada por abogados sin escrúpulos, que se aprovechaban de ancianos confundidos para ganar dinero fácil. En el video, que se volvió viral nuevamente, me pintaba como una víctima senil de estafadores legales, mientras ella aparecía como la hija amorosa tratando de proteger a su madre de su propia confusión mental. Los comentarios fueron devastadores. Cientos de personas criticándome por ser ingrata con una hija tan dedicada, acusándome de ser manipulada por extraños, sugiriendo que debería estar en un hogar de ancianos donde no pudiera tomar decisiones peligrosas. La humillación pública fue tan intensa que durante varios días no pude salir de casa sin enfrentar miradas de reproche de los vecinos. Marco intensificó la presión legal contratando a su propio abogado, quien comenzó a cuestionar mi competencia mental y a buscar maneras de invalidar la revocación de la donación. Presentaron una contrademanda alegando que yo había sido influenciada indebidamente por mi abogado, que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente y que mi comportamiento errático era evidencia de deterioro cognitivo. También iniciaron una campaña de acoso sutil pero constante, llamadas telefónicas a todas horas, visitas inesperadas con documentos urgentes que firmar, e incluso llegaron a cambiar las cerraduras nuevamente, alegando que, como propietarios legales, tenían derecho a controlar el acceso a la propiedad. Cada día traía una nueva humillación, una nueva estrategia para quebrar mi resistencia y obligarme a capitular.
Pero la gota que derramó el vaso llegó cuando intentaron usar a Juana en mi contra. Durante una cena familiar tensa, Bianca le exigió a su hija que declarara públicamente que yo estaba confundida, que había malinterpretado las conversaciones que había escuchado, que todo había sido un malentendido generacional. Cuando Juana se negó rotundamente y defendió mi versión de los hechos, Marco perdió completamente el control. Le gritó que era una niña estúpida que no entendía nada de la vida real, que estaba siendo manipulada por una abuela senil. Bianca la amenazó con quitarle el teléfono, prohibirle ver a sus amigos e incluso cambiarla de escuela si continuaba causando problemas familiares. Esa noche, Juana llegó a mi casa llorando, con un moretón en el brazo donde Marco la había agarrado con demasiada fuerza. Al ver a mi nieta lastimada por defender la verdad, sentí una ira fría y controlada que me dio la fuerza final que necesitaba. Ya no se trataba solo de recuperar mi casa. Ahora se trataba de proteger a la única persona en mi familia que había demostrado tener principios morales. Era hora del golpe definitivo. La audiencia judicial se celebró un martes lluvioso de noviembre, que parecía diseñado especialmente para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Entré al juzgado de la mano de Juana, quien había insistido en acompañarme a pesar de las amenazas de sus padres. Ricardo caminaba a mi otro lado, cargando un maletín lleno de evidencias que habíamos recopilado meticulosamente durante semanas. Bianca y Marco ya estaban sentados del otro lado de la sala con su abogado, un hombre joven de traje caro, que los miraba con la confianza arrogante de quien cree tener un caso fácil. Cuando el juez, un hombre mayor de cabello gris y expresión seria, pidió que presentáramos nuestros argumentos, sentí como si toda mi vida hubiera convergido hacia este momento único. Durante 68 años había sido una mujer que evitaba conflictos, que prefería la paz familiar por encima de la justicia personal. Pero ese día, en esa sala fría y formal, finalmente había llegado el momento de luchar por mi dignidad. Ricardo presentó nuestro caso con la precisión de un cirujano. Reprodujo las grabaciones donde se escuchaba claramente a Bianca y Marco planeando mi expulsión, mostrando cómo habían usado manipulación psicológica para obtener mi consentimiento. Presentó las fotografías de los documentos que demostraban su intención fraudulenta de vender la propiedad inmediatamente después de obtenerla, y explicó cómo la donación había sido viciada desde el principio por engaño y coerción. Cuando le tocó el turno a Juana de testificar, mi nieta se levantó con una dignidad que me llenó de orgullo. Con voz clara y firme, relató cada conversación que había escuchado, cada momento de crueldad que había presenciado, cada amenaza que habían hecho contra mí. Cuando el abogado de Bianca intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que era solo una adolescente confundida, Juana lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Tengo 16 años. No soy ciega ni sorda. Sé perfectamente lo que vi y escuché. Y no voy a mentir para proteger a personas que lastiman a mi abuela». El momento más devastador llegó cuando Ricardo mostró al juez el video que Bianca había publicado en redes sociales, contrastándolo con las grabaciones privadas donde ella se burlaba de mi supuesta confusión mental. La contradicción era tan flagrante que hasta el abogado de la defensa pareció incómodo. «Como puede ver, su señoría», explicó Ricardo, «la demandada presenta una imagen pública de hija devota mientras privadamente planea explotar y humillar a su propia madre». Luego presentó el testimonio médico que habíamos obtenido de mi doctor de cabecera, quien certificó que yo estaba en plenas facultades mentales y que no mostraba signos de deterioro cognitivo. La evaluación psicológica independiente que habíamos solicitado confirmaba que yo tenía capacidad total para tomar decisiones legales y que había sido víctima de abuso psicológico sistemático. Cada documento, cada grabación, cada testimonio construía un muro de evidencia que el abogado contrario no lograba derribar. Cuando le tocó defenderse, Bianca intentó mantener su narrativa de hija preocupada,
pero su actuación se desmoronó bajo la presión de las evidencias irrefutables. Comenzó a contradecirse, primero negando las grabaciones y luego tratando de justificarlas como desahogos privados, tomados fuera de contexto. Marco, por su parte, se mostró agresivo y despectivo, lo que solo reforzó la imagen de abusadores que habíamos pintado. El momento decisivo llegó cuando el juez les preguntó directamente por qué habían cambiado las cerraduras sin consultarme y por qué habían grabado videos humillantes sobre mi condición mental. Sus respuestas fueron evasivas y contradictorias, evidenciando la culpabilidad que ya no podían ocultar. El abogado defensor intentó argumentar que las emociones familiares no debían mezclarse con asuntos legales, pero era evidente que habían perdido la batalla antes de comenzar. La sentencia llegó después de 2 horas de deliberación que me parecieron eternas. El juez declaró nula la donación por vicio del consentimiento, estableciendo que había sido obtenida mediante engaño, manipulación psicológica y aprovechamiento de mi estado emocional vulnerable después de la muerte de mi esposo. Además, ordenó a Bianca y Marco que me pagaran una compensación por daños morales y que se abstuvieran de cualquier contacto conmigo durante un periodo de 2 años, excepto en presencia de autoridades legales. La propiedad volvía completamente a mi nombre, sin restricciones ni condiciones. Cuando escuché esas palabras, sentí como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros. No era solo la recuperación de mi casa, era la restauración de mi dignidad, la validación de mi valor como ser humano, la confirmación de que incluso a los 68 años, una mujer puede defenderse y ganar. Miré a Bianca, que lloraba silenciosamente en su asiento, y por primera vez en meses no sentí dolor por ella, sino una tranquilidad profunda. Había elegido su camino, y ahora debía vivir con las consecuencias de sus actos. Mi guerra había terminado, y yo había vencido no con gritos ni venganza, sino con la verdad y la justicia. 6 meses después de la sentencia, me encuentro sentada en el mismo jardín donde todo comenzó, pero ahora el paisaje ha cambiado completamente. Las rosas que planté con mis propias manos hace 20 años florecen con más vigor que nunca, como si hubieran absorbido toda la energía de mi lucha y la hubieran transformado en belleza. El portarretrato de mi esposo descansa nuevamente en su lugar de honor sobre la mesa del comedor, junto a una nueva fotografía donde aparezco abrazando a Juana el día de su graduación de secundaria. Mi nieta ahora vive conmigo durante los fines de semana, con la autorización legal que obtuvimos después de demostrar que Marco había sido abusivo con ella. Su presencia llena la casa de risas y esperanza, recordándome que el amor verdadero todavía existe en mi familia, aunque haya tenido que pasar por el fuego para encontrarlo. Bianca y Marco nunca intentaron apelar la sentencia. Según me contó Benita, mi vecina que siempre está al tanto de todo, se mudaron a otra ciudad poco después del juicio, aparentemente para empezar de nuevo, lejos de la humillación pública, que siguió a la revelación de su fraude. Las redes sociales que una vez los favorecieron se volvieron contra ellos cuando la historia completa salió a la luz. El video dramático de Bianca fue resubido miles de veces con comentarios que la llamaban estafadora, manipuladora, mala hija. La justicia social había completado lo que la justicia legal había comenzado. A veces me preguntan si siento tristeza por haber perdido a mi hija, pero la verdad es que yo perdí a mi hija real hace mucho tiempo, tal vez años antes de que comenzara esta pesadilla. La mujer que intentó robarme mi dignidad era una extraña que llevaba el rostro de la niña que una vez amé. Ricardo se ha convertido en mucho más que mi abogado. Es un amigo que me visita regularmente para tomar té y conversar sobre la vida. Me ayudó a establecer un testamento blindado que protege mis bienes de cualquier manipulación futura, y juntos creamos una fundación pequeña pero significativa para ayudar a otros ancianos que han sido víctimas de abuso familiar. Cada mes recibimos cartas de personas que han encontrado esperanza en mi historia
que han decidido luchar contra sus propios abusadores familiares después de ver que es posible ganar. Me he convertido sin quererlo en un símbolo de resistencia silenciosa, de la fuerza que pueden tener las mujeres mayores cuando finalmente deciden defenderse. Álvaro, mi primo del registro de propiedades, me contó que mi caso se ha vuelto un precedente legal que otros abogados usan para proteger a sus clientes ancianos. Las tardes son ahora mi momento favorito del día. Juana llega de la escuela y me ayuda a preparar la cena, mientras me cuenta sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de estudiar derecho para defender a las abuelas como tú. Dice con esa sonrisa que ilumina toda la casa. Hemos convertido el cuarto que antes era de Bianca en un estudio donde Juana hace sus tareas y yo escribo en un diario todas las lecciones que aprendí durante esta experiencia. Algún día, cuando sea aún más vieja, quiero que otras mujeres lean esas páginas y entiendan que nunca es demasiado tarde para recuperar el respeto propio, que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, que el amor verdadero nunca requiere el sacrificio de la dignidad personal. Esta mañana, mientras regaba las plantas del jardín, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había una carta escrita a mano en la letra que reconocería entre 1000. Era de Bianca, apenas 3 líneas que decían: «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lamento todo lo que pasó. Espero que algún día puedas encontrar paz». No mencionaba arrepentimiento por sus actos, no reconocía el daño que había causado, solo hablaba de su propio alivio emocional. La leí una vez, la doblé cuidadosamente y la quemé en la chimenea mientras tomaba mi té matutino. El humo se elevó hacia el cielo llevándose las últimas cenizas del pasado que ya no me pertenecía. No sentí ni rabia ni tristeza, solo una tranquilidad profunda que viene de saber que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger la paz que tanto costó conquistar. Mi casa volvió a ser mi hogar, mi vida volvió a ser mía, y mi corazón, aunque cicatrizado, volvió a latir con la certeza de que había elegido la dignidad por encima del falso amor. Ellos nunca más tocaron mi nombre, y yo nunca más volví atrás. Algunas victorias se viven en silencio, pero resuenan para siempre. 2 años han pasado desde que quemé esa carta en mi chimenea, y mi vida se ha transformado de maneras que nunca imaginé posibles. La casa en la calle Esperanza. 415 ya no es solo mi hogar. Se ha convertido en un refugio para otras mujeres que han vivido traiciones similares. Los martes por la tarde, mi sala se llena de voces femeninas compartiendo historias de hijos ingratos, nueras manipuladoras, nietos alejados por padres vengativos. Benita fue la primera en unirse, después de que su propio hijo intentara convencerla de vender su departamento para financiar su negocio fallido. Luego llegó Esperanza, una mujer de 75 años cuya hija había vaciado su cuenta de ahorros mientras fingía cuidar de sus finanzas. Una por una, estas mujeres valientes han encontrado en mi historia la fuerza para enfrentar sus propias batallas familiares. Ricardo se ha especializado oficialmente en casos de abuso financiero contra personas mayores, y su despacho ahora maneja más de 50 casos similares al mío cada año. Me pidió que fuera la cara pública de su campaña de concientización, y aunque al principio me resistí, finalmente acepté cuando me di cuenta de cuántas mujeres necesitaban escuchar que la resistencia era posible. Hemos aparecido juntos en programas de televisión, hemos dado conferencias en centros comunitarios, y mi historia ha sido documentada en un caso de estudio que ahora se enseña en facultades de Derecho. Cada vez que una mujer se acerca después de una charla para decirme que mi ejemplo le dio valor para defenderse, siento que todos los momentos oscuros que viví tuvieron un propósito más grande del que pude imaginar. Juana se graduó con honores y obtuvo una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad Estatal. Sus ensayos de admisión hablaron sobre la justicia intergeneracional
y cómo los jóvenes tienen la responsabilidad de proteger a sus mayores del abuso familiar. Ahora, a los 18 años, divide su tiempo entre los estudios y ayudarme con la Fundación Esperanza Dorada, que establecimos para brindar asesoría legal gratuita a ancianos víctimas de fraude familiar. Ver a mi nieta convertirse en una defensora apasionada de los derechos de las personas mayores me llena de un orgullo que trasciende cualquier dolor que pude haber sentido por la traición de su madre. Juana representa todo lo que está bien en el mundo, la prueba viviente de que el amor verdadero y los valores sólidos pueden sobrevivir incluso en las familias más fracturadas. La transformación física de mi hogar refleja la transformación de mi espíritu. He renovado completamente la decoración, reemplazando muebles que llevaban las memorias dolorosas de la traición con piezas nuevas que representan mi nueva vida. El jardín se ha expandido hasta cubrir casi todo el patio trasero, con un invernadero pequeño donde cultivo hierbas medicinales que regalo a mis nuevas amigas del grupo de apoyo. La habitación que una vez fue de Bianca ahora es mi oficina personal, donde escribo cartas a legisladores abogando por leyes más fuertes contra el abuso financiero de ancianos, y donde mantengo correspondencia con docenas de mujeres de toda América Latina que han leído sobre mi caso en Internet. Álvaro me visitó la semana pasada para contarme que las reformas legales que ayudamos a impulsar han sido aprobadas por el Congreso Nacional. Ahora existe un periodo de enfriamiento obligatorio de 60 días para cualquier donación de propiedad realizada por personas mayores de 60 años, durante el cual pueden retractarse sin penalización. También se estableció un registro nacional de casos de abuso financiero familiar que permite a los jueces identificar patrones de comportamiento en familias con historial de explotación. Saber que mi dolor personal se ha convertido en protección legal para miles de personas me da una satisfacción que ninguna venganza personal podría haber proporcionado. Hace 6 meses recibí una llamada inesperada de Marco. Su voz sonaba diferente, quebrada, como si hubiera envejecido décadas en lugar de años. Me contó que él y Bianca se habían divorciado, que ella había intentado el mismo esquema con el padre de él y que finalmente había entendido el patrón de manipulación del que yo había sido víctima. Me pidió disculpas con una sinceridad que no había escuchado nunca antes en su voz y me preguntó si Juana podría visitarlos durante las vacaciones de verano. Le dije que esa decisión le correspondía a mi nieta, quien ya era lo suficientemente mayor para elegir sus relaciones familiares. Juana decidió mantener contacto limitado con su padre, pero bajo condiciones estrictas que ella misma estableció. Su madurez emocional me asombra constantemente. De Bianca no he sabido nada directo en estos 2 años, pero las noticias llegan a través de conocidos comunes. Aparentemente vive sola en una ciudad pequeña, trabajando en empleos temporales y luchando financieramente. Benita me contó que había intentado contactar a varias de mis amigas para pedirles que intercedieran por ella, buscando algún tipo de reconciliación. Algunas personas bien intencionadas me han sugerido que considere perdonarla, que al final sigue siendo mi hija, que la familia debe estar unida. Pero he aprendido que el perdón verdadero no requiere reconciliación y que proteger mi paz mental no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Esta mañana, mientras tomaba mi café matutino en el jardín que ahora florece más hermoso que nunca, llegó una carta certificada que me sorprendió completamente. Era de un bufete de abogados de la capital, informándome que había sido seleccionada para recibir el Premio Nacional a la Dignidad en la Vejez, un reconocimiento que otorga el gobierno a personas mayores que han demostrado valor excepcional en la defensa de sus derechos. La ceremonia será el próximo mes, y Juana insiste en acompañarme como mi invitada de honor. Nunca busqué reconocimiento público por lo que viví, pero entiendo que aceptar este premio puede inspirar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Al reflexionar sobre estos 2 años de transformación, me doy cuenta de que la mujer que
Firma esta historia ya no es la misma que firmó aquellos documentos de donación en la notaría. Esa Beatriz era bondadosa pero ingenua, generosa pero vulnerable, amorosa pero ciega a las intenciones ocultas. La Beatriz de hoy mantiene la bondad, pero la combina con sabiduría. Sigue siendo generosa pero con límites claros. Conserva la capacidad de amar pero con los ojos bien abiertos. He aprendido que envejecer no significa volverse indefenso, que la experiencia puede ser la mejor armadura contra la manipulación y que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra vida. Cuando el sol se pone cada tarde sobre mi jardín reconstruido, mientras Juana estudia en la mesa donde una vez me humillaron, siento una gratitud profunda por haber encontrado el valor para luchar. No solo recuperé mi casa, descubrí una versión de mí misma que no sabía que existía. Una mujer capaz de convertir la traición en propósito, el dolor en sabiduría, la soledad en comunidad. Mi historia no termina con venganza, sino con renacimiento. No con amargura, sino con esperanza renovada. Y cada mujer que encuentra fuerza en mi ejemplo, me recuerda que las victorias más importantes son aquellas que se comparten, que resuenan más allá de nuestras vidas individuales, creando ondas de valentía que pueden cambiar el mundo, una historia a la vez.